Muy buenas tardes y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de miércoles. Mucha atención, amigos vecinos de la Comuna 13 San Javier, porque este sábado tendremos allí Festival Ciudad Saludable. Ya en segundo les digo el horario y exactamente dónde se va a cumplir la jornada para que no dejen de asistir, no se la pueden perder. No se pueden perder el festival porque tendremos una oferta muy importante. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Un verdadero placer encontrarnos, como siempre, con ustedes, los televidentes más fieles y puntuales, para que conversemos de salud. Importantísimo que recuerden esta invitación de Felipe, sábado, Festival Saludable en la Comuna 13. Recuerden que es una oportunidad para poder revisarnos esas cositas que a veces no sabemos cómo están, a veces no consultamos, nos sentimos bien, pero recuerden que allí se hace chequeo de presión arterial, que se hace tamizaje visual para niños y adultos, que también se hace higiene oral, en fin, las unidades móviles se desplazan hasta estos lugares y lo ponen a su disposición para que lo aprovechemos y nos cuidemos. Tamizajes que nunca sobran y que son supremamente útiles, porque si estamos bien, perfecto, maravilloso, podemos chulear eso y hasta la próxima oportunidad, hasta el próximo encuentro, pero de pronto allí se devela, se detecta algo, entonces es oportunamente que puede tratarse. Entonces la invitación es para todos los habitantes de la Comuna 13, ya este ejercicio, el Festival Ciudad Saludable lo hemos hecho en otros territorios, ahora llega a la 13 este sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde y va a cumplirse en la carrera 93, pilas, anoten la dirección, carrera 93 con la calle 48 de esta es la parte baja de la pradera. ¿Saben dónde exactamente? En la cancha La Campiña. Cancha La Campiña, 9 de la mañana, este sábado, con toda la oferta institucional, llegan las unidades móviles, llega todo el equipo de trabajo y aprovechen esta jornada para todos, es para toda la familia, que nadie se quede sin aprovechar el Festival Ciudad Saludable. Otro asunto, doctora Fanny Isabel, importante porque hoy es el segundo día, bueno, sí, señor. Lamentablemente, de hecho es el último del seminario Estilos de Vida Saludable, Secretaría de Salud, Inder Medellín, promoviendo una vez más con una nueva estrategia que es académica. Bueno, ya se ha hecho varias veces, porque además son otras las estrategias, los estilos de vida saludables. Claro que sí, una experiencia muy buena que se da en nuestra ciudad, en donde se comparten también situaciones exitosas de empresas, de instituciones, en donde se muestra que teniendo hábitos saludables, pues nuestra salud finalmente va a mejorar y por lo tanto también va a mejorar la salud de toda una comunidad, de toda una empresa, que son múltiples los beneficios cuando ponemos en práctica todas estas hábitos que nosotros promulgamos aquí todos los días. Y de hecho hoy se están presentando casos exitosos en empresas y en instituciones, porque los estilos de vida saludables son siempre. Sí, no es que uno los hace si está en la casa, o que uno tiene estilos de vida saludables si tiene tiempo libre o en vacaciones que hago ejercicio. Eso es diario, es en la casa, es en la universidad, es en el colegio, es aquí, es en el trabajo. ¿Cómo? Por ejemplo, trabajo. Hombre, no se suba en el ascensor, súbase los 3, los 4, los 10 pisitos, como hago yo todos los días, 10 pisitos, por lo menos una vez al día, caminando. No siempre hay que utilizar el ascensor. Los estilos de vida saludables hay que llevarlos, doctora Fanny. Usted lo sabe y usted lo enseña aquí a todas partes. Sí, señores, definitivamente no es para, me subí de peso, entonces lo voy a hacer 3 mesecitos mientras vuelvo a cuadrar mi peso saludable. No, esto debe ser una costumbre, algo que se vuelva cotidiano y algo que se empieza a disfrutar todos los días, porque obviamente cuando se goza de buena salud, pues nos sentimos mucho mejor y eso se va a reflejar en muchos otros aspectos. Bueno, tema del día para este miércoles en la tarde, líneas telefónicas disponibles, redes sociales, correo electrónico para que participen. Hoy les vamos a hablar de los ACV. ¿Qué Aramburo? ¿Qué dijo Aramburo allá en Telemedellín? Los accidentes cerebrovasculares, una enfermedad, una situación que ya les vamos a describir y traemos un verdadero especialista para estos temas, que se presenta especialmente porque las estadísticas así lo demuestran después de los 55 o los 60 años, pero pilas, no nos quedemos con ese dato que es bien engañoso. Estas condiciones sociales, incluso culturales, cargadas de estrés, de mala alimentación, de presencia de diabetes, de hipertensión, de sedentarismo y de otras condiciones que ahorita vamos a detallar, dispararon, creo yo, y ahorita lo vamos a ratificar, la prevalencia, la presencia del accidente cerebrovascular en nuestro ambiente. Entonces es ahí donde tenemos que rayar con rojo y pilas con ese asunto.
Claro, Felipe, es que precisamente por todas esas cosas que estás mencionando, en este momento el ataque cerebrovascular se convierte en la tercera causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad en los adultos mayores. Entonces vean el impacto, es un verdadero reto para la salud pública, enseñarnos, tener más información para poder saber cómo prevenir todas esas enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, todos los factores de riesgos que nos pueden llevar a sufrir un ataque cerebrovascular. Le tengo dato para reforzar y fortalecer lo que dice la doctora Fanny. Sociedad Colombiana de Neurología, bueno, de hace 3 años, año 2012, ACV, accidente cerebrovascular, segunda causa de muerte en el país por enfermedad, y pilas con este dato que es impresionante, 250.000 personas reportadas ese año con una discapacidad o con unas secuelas importantes para laborar, para llevar la cotidianidad, producto de ellos, de los accidentes cerebrovasculares. Tema del día, esperamos les guste y aprovechen la presencia del especialista para que hoy llamen mucho y consulten. Bienvenidos al programa. Si bien la edad, les hablaba ahorita, 55, 60 años en adelante es un factor de riesgo y es tal vez uno de los factores de riesgo más importantes y ojo, no es modificable, obviamente avanzamos en edad, si hay otras condiciones de las que reseñábamos ahorita, culturales, sociales, que sí podemos manipular, a las que les podemos meter la mano para ayudarnos un poquito y por eso traemos el tema, uno, para hacer conciencia, para decirles pilas con esto, que no le pase a usted, que no pase en su familia, pero segundo, para llevar una pedagogía en torno a cómo prevenir cambiando algunos estilos. Exactamente, conocida también como enfermedad cerebrovascular, ictus, derrame, ataque, accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la forma adecuada de definirlo? Pues hoy tenemos un neurólogo, un especialista en el tema que nos va a ayudar a entender más de esta enfermedad tan grave que cobra tantas vidas todos los años en nuestro país, en nuestra ciudad, que se está volviendo tan frecuente porque también la expectativa de vida ha aumentado. Cada vez tenemos más pacientes mayores de 65 años y también por nuestras costumbres, malas costumbres, pues hay más enfermedades que la pueden producir. La hipertensión mal controlada, el aumento del colesterol y los triglicéridos mal controlados, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol. Hay dos clasificaciones grandes para definir el ataque cerebrovascular, una que es la isquémica y otra la hemorrágica, pero en resumidas cuentas es que a una parte del cerebro no le llega el flujo sanguíneo, que es lo que tiene el oxígeno y que es lo que necesita para vivir la célula fundamental que se llama neurona en nuestro cerebro. Entonces, o se disminuye el flujo o simplemente no llega y por lo tanto va a haber una muerte en esa zona, una isquemia, un infarto en esa zona del cerebro. Pilas que aquí el tiempo para la atención es fundamental. Si bien los síntomas pueden darse de manera repentina, hay algunas señales que se pueden advertir y que si uno intenta descubrir o las sabe descubrir le van a ayudar enormemente en el tratamiento. A mí ya me pasó, no porque me haya pasado a mí, le pasó a mi esposa y esa atención rápida en las primeras 3 horas fue lo que realmente logró reducir el impacto y el daño que podría producirse. Por eso es muy importante identificar esos síntomas para reaccionar a tiempo y poder encontrar una consulta, un diagnóstico y una atención oportuna. Exacto, lo que está diciendo Felipe es fundamental, aprender a reconocer esos síntomas que implican una alarma y que hay que correr de inmediato a urgencias para ser atendidos. Por ejemplo, la disminución de la sensibilidad o la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo, en una parte de la cara, pérdida de la fuerza en una extremidad, en un brazo, en una pierna o en toda la mitad del cuerpo. También cuando hay un dolor de cabeza fuerte, no comparable con los que se han sentido antes y que sea súbito, repentino, que se acompañe, por ejemplo, de visión borrosa, cuando haya alteración en la visión de un ojo, de los 2 ojos, o que también cuando
existe confusión y el paciente no es capaz de expresar lo que está pensando o no entiende lo que le están hablando, y normalmente el paciente no se comporta así. Son situaciones en donde no hay que dar espera. A veces pasan estos ataques cerebrovasculares y pasan días y el paciente pues va a estar con muy mal pronóstico para hacer su recuperación. Si se hace la atención en las 3 primeras horas, como lo dijo Felipe, pues ese pronóstico va a ser mucho mejor. Yo creo que valdría la pena no anotar esos síntomas y esos comportamientos o esas situaciones que se presentan para tenerlos muy identificados y poder ayudar a personas que tengan esta condición o estén en esta situación. ¿Qué es un accidente o un ataque cerebrovascular? Vamos a verlo, vamos a profundizarlo un poco más en este informe que hemos preparado. Un ataque cerebrovascular es una enfermedad que puede darse por 2 razones, afectando los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, el cual necesita oxígeno para su adecuado funcionamiento. Este, al no poder almacenarlo, necesita un riego constante de sangre. Así, cuando dicha circulación se ve interrumpida, puede presentarse un accidente cerebrovascular. La primera razón y la más común es la isquemia, un coágulo que obstruye una arteria y por consiguiente el paso de la sangre, disminuyendo el suministro de oxígeno a las células del cerebro. Hay que resaltar que entre más largo sea el periodo sin oxígeno, peor será el daño del cerebro. Este fenómeno también es conocido como trombosis o embolia cerebral. El otro tipo de ataque cerebrovascular es el hemorrágico, que es causado por la ruptura de una aneurisma, una dilatación anormal en la zona débil de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Esta puede presentarse a nivel cerebral o intracerebral. Los síntomas de los ataques cerebrovasculares dependen de la zona del cerebro afectada. Sin embargo, existen algunas alertas que pueden indicar que una persona está sufriendo un ataque cerebrovascular o está propenso a padecerlo. Estos son: debilidad o entumecimiento de las extremidades, dolor de cabeza muy fuerte, mareo, dificultad para hablar y entender lo que otras personas dicen, además de problemas en la visión. Es muy importante que al presentar estas señales acuda inmediatamente al servicio de urgencias, pues al ser atendido a tiempo le permitirá tener un mejor pronóstico. Un ataque cerebrovascular de menor extensión no provoca lesiones serias, pero en uno de mayor importancia el paciente necesitará de rehabilitación, cuidados y medicamentos especiales. Por eso, si usted ya padece enfermedades de base como diabetes e hipertensión que lo hacen un poco más propenso, es fundamental que procure una adherencia a su tratamiento y seguir las recomendaciones de su médico, incluyendo una buena alimentación y actividad física para mejorar su calidad de vida. Qué bueno ese repaso que acabamos de ver en el video de los síntomas que se presentan cuando hay un ataque cerebrovascular y de los tipos de la clasificación. El trombótico, ya explicamos que es un coagulito pues, que tapa una de las arterias que está irrigando y oxigenando el cerebro, o también cuando hay hemorragias, cuando se rompe uno de estos vasos y esta sangre internamente está en el cerebro y deteriora ese tejido en donde está el sangrado. Importante que en los tratamientos pues, se usan medicamentos especiales en los casos de trombos para diluir esos trombos, se llama trombolisis, también anticoagulantes, también en casos más extremos hay que hacer cirugías para extraer de pronto esa hemorragia que está causando el problema, y fundamental que el diagnóstico es clínico, que lo trata idealmente el neurólogo en el sitio de urgencias donde llega el paciente. También se utilizan resonancias, tomografías para poder ubicar bien el sitio donde está el daño, y angiografías, que son unos exámenes más especializados. Ya los cuidados posteriores requieren de un apoyo importantísimo de la familia, porque el paciente va a quedar con ciertas discapacidades y con una terapia de rehabilitación que es muy importante. No sé si los porcentajes han cambiado, pero algunos documentos hablan de que el 88% de los accidentes o ataques cerebrovasculares son por coágulo sanguíneo, es decir, por la obstrucción de la arteria, y el 12% restante por el vaso sanguíneo roto o dañado que generaba ese derrame de sangre al interior o alrededor del cerebro. Ahorita, ya en un ratico, lo vamos a revisar con nuestro invitado. Si quieren participar, si lo quieren consultar, si les ha pasado, si tienen preguntas, marquen las líneas telefónicas 441-2100, esa es la local, o la nacional 018 4140 99.
O para quienes nos siguen en redes, recuerden entonces que también lo pueden hacer por @saludmedellín, que ese es nuestro Twitter, que también pueden visitar la página en Facebook, que es Salud Medellín. Allí van a encontrar información sobre el Festival Saludable del sábado, sobre el seminario de estilos de vida saludables que se desarrolla por estos días. También nos pueden escribir mensajes por ahí, Salud Medellín, la página. Y el correo electrónico, que es medellínsaludable@telemedellín.tv. Nuestro invitado es nada más y nada menos que el jefe de la sección de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el doctor David Pineda Salazar. Doctor David, bienvenido. Yo sé que la doctora se sacó el 5 en la lección. Yo con un 4 estoy muy contento. ¿Cómo está? ¿Qué más, doctor Pineda? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Además de ser el jefe de la sección de neurología de la Facultad de Medicina de la UDA, pues imagínense, un experto para estos asuntos. Por eso la invitación es a que lo consulten, a que aprovechemos esta presencia de él hasta las 4 de la tarde. El doctor Pineda es magíster en epidemiología y farmacodependencia del CES y también magíster en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura. Hemos insistido, doctor Pineda, lo hicimos en la introducción también con un informe que teníamos en la descripción de qué es el accidente o el ataque cerebrovascular, pero sigamos en ese asunto porque finalmente este programa es pedagogía y nos interesa que nuestros clientes queden, pero como muy claritos con el tema. ¿Qué es un ACV? Un ataque cerebrovascular está definido por la Organización Mundial de la Salud como toda alteración del cerebro que produce síntomas focales y que corresponde a la oclusión o a la ruptura de una arteria o de una vena del cerebro. Entonces son síntomas básicamente focales. Eso también se conoce con el nombre de síndrome neurovascular. Entonces cada vez que aparezca eso, o sea, como por ejemplo perder el habla o quedarse paralizado de un lado del cuerpo o no entender lo que se está diciendo. Y el otro elemento es la duración. Debe durar más de 24 horas. Si dura menos, entonces se habla de isquemia. O sea, quiere decir, en ese momento el cerebro no sufrió un daño que cause la muerte de las neuronas, sino que sufrió un déficit pasajero de sangre y la sangre volvió a pasar al cerebro por alguna razón. Buena claridad esa, muy buena. Exacto, sí. Doctor, ¿y la diferencia entonces con el accidente cerebrovascular o la enfermedad cerebrovascular que escuchamos tan frecuentemente? El término accidente cerebrovascular se utilizó durante mucho tiempo, pero por razones de precisión semántica se cambió a ataque. Accidente da a entender que es un evento que depende de circunstancias externas y realmente aquí el evento depende de circunstancias internas del cuerpo. Un accidente es el golpe por una caída o que lo atropella un carro o que se caiga de una altura. Esas son cosas que dependen de circunstancias internas. Aquí son circunstancias propias del cuerpo, por eso se habla de ataque. Igual que cualquier otro ataque, ataque de epilepsia, ataque de migraña, entonces aquí también es ataque cerebrovascular, para denotar que es un asunto correspondiente al cuerpo. Y evento, pues es el hecho de que eso ocurra. Y enfermedad es porque esto no es un asunto que se dé de un momento a otro, o sea, lo que se da de un momento a otro son los síntomas, pero es algo que viene creciendo, que se viene labrando a lo largo de muchos años en el cuerpo. De ahí la necesidad de entenderlo así para poderlo prevenir. Allá va mi siguiente pregunta, pero lo invito, doctor Pineda, doctora Fanny Isabel, que vamos además porque los televidentes ya están llamando. Allá va mi punto, lo siguiente que quería preguntarle, porque es que es muy propio de nuestra sociedad decir, no, le dio porque le tocaba. Eso sí, le dio, es que no, esa boletica la tenía comprada y le tocaba y ya lo tenían listo y hubiera hecho lo que hubiera hecho, nada, le tocaba ya ese ataque cerebrovascular. Realmente cuando se da es porque ya viene un proceso previo de acumulación, de malos hábitos, de mala alimentación, es decir, cosas que podríamos modificar o no. Sí, en realidad la enfermedad cerebrovascular que termina en un ataque cerebrovascular es algo que requiere muchos años de evolución. Muchos años. No es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Lo que es de la noche a la mañana es el ataque, pero ocurre el ataque porque ya hay cambios en todo el funcionamiento del organismo a nivel vascular que han estado dando aviso.
y que las personas no le han puesto atención, que es lo que nosotros llamamos factores de riesgo. Si existen esos factores de riesgo, con la edad, ese es el otro elemento, generalmente después de los 50 años empiezan a aparecer y adquieren su máxima frecuencia alrededor de los 60 a los 70 años. Es cuando ocurren la mayor cantidad de ataques cerebrovasculares. Pero eso ha venido labrándose, construyéndose desde los 30, desde los 35, 40 años ya empiezan a aparecer los problemas que van a llevar a la aparición de un ataque. Muy bien, tenemos una primera llamada, qué bueno que se animaron tan temprano, y es de Beatriz González. Ella se encuentra en el barrio Belén. Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora Fanny Isabel, mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Aquí qué muy, bueno. muy entretenida, muy motivada con esto, y me emociona que ustedes y que nuestros médicos tan excelentes como es el doctor que tenemos ahí, el doctor Pineda, nos cuenten qué nos puede pasar y cómo tratar y cómo cuidarnos mejor. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor? Sí, en el caso mío, yo no soy hipertensa ni diabética, pero tengo antecedentes familiares. A mi mamá le dio un accidente cerebrovascular, fue isquemia, perdón, porque ya lo aclaro que no fue de tanto tiempo. Y en mi familia ha habido isquemia y muertes por accidente cerebrovascular. Y a mí tengo un diagnóstico de cefalea mixta, y me dicen que tengo mala oxigenación en mi cerebro, pues no sé si estoy diciéndolo bien. Yo he ido a mi neurólogo, me hicieron una resonancia hace un año y no apareció pues nada normal. Entonces yo quería saber si yo, qué más debo hacer, si me debo cuidar, si estoy en riesgo, y además que tomo medicamentos también para la depresión, pues no sé, todo tendrá que ver, pero que me duele mucho la cabeza. Y no hay medicamento ni tratamiento que me lo haya quitado, me lo haya mejorado. Simplemente se me va el dolor y por 3 o 4 días vuelve, y los ojos también me duelen mucho. Muy bien, Beatriz. Perfecto, Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con relación a lo que dice Beatriz, el principal factor de riesgo, o sea, la vulnerabilidad principal es tener antecedentes familiares, se llama factor genético. El problema es que el factor genético no lo podemos modificar desde ningún punto de vista, no podemos cambiar los genes de las personas. Entonces, si una persona tiene ese factor genético, lo que debe hacer es controlar los otros factores ambientales que sí son modificables. Y el principal factor de riesgo se llama hipertensión arterial. Las personas hipertensas tienen 4 veces más riesgos de tener un accidente o un ataque cerebrovascular que las que no son hipertensas. El otro es la diabetes. Las personas diabéticas tienen también 4 veces más probabilidad de tener un ataque cerebrovascular que la que no es diabética. Esos serían los dos grandes. Existen ahora otros factores que tienen menor influencia, pero que son también importantes. El cigarrillo, que tiene el doble, la dependencia y abuso de alcohol, que también tiene 2 veces más riesgo. Y otros menos importantes como el sedentarismo y la obesidad, que ya hablamos de probabilidad en términos de porcentaje, que en términos de porcentaje quiere decir la persona están rifando un ataque cerebrovascular, la persona que no tiene ese factor, por ejemplo, de obesidad y de sedentarismo, compra una boleta, y el que tiene obesidad y sedentarismo está comprando 50 boletas. Entonces es muy buena esa explicación, doctor. Entonces, una es más clarito no puede ser. Una es veces más. O sea, si hay una persona hipertensa, si hay un ataque cerebrovascular, para ocurrir, eso ocurre 4 veces más frecuente en los hipertensos, mientras que hay una persona no hipertensa que tiene un ataque cerebrovascular. O sea, que estamos hablando de 400 veces más. O sea, esos son los términos que tenemos que mirar. Es decir, 400 veces en probabilidad, perdón. Claro, pero ese hipertenso que se mantiene controladito, que hace actividad física, que tiene esa presión en los niveles óptimos, que se toma el medicamento adecuadamente, lo mismo el diabético, ¿tiene menos boleticas? Ese va disminuyendo el riesgo. Varias boletas. Sí. No, va disminuyendo el riesgo. O sea,
Sí, lo importante es mantener la presión arterial en cifras de metas. La cifra de meta es presión arterial normal. Eso. Es decir, 120, 130 y la sistólica, que es la de arriba, y 80, 90, la de abajo. Hay que mantener la presión ahí. Si esa presión se sube, pues se está comprando boletas, claro, y ya empieza a tener más probabilidades de tener un ataque cerebrovascular que otro, que es la que no tiene eso. Ahora, doctor Pineda. Y lo mismo en la diabetes. Territorio. Claro, le entendemos. Vamos al territorio, vamos a Medellín y Antioquia, considerando los factores de riesgo, los no modificables, como la edad, por ejemplo, y los modificables. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro contexto, en la prevalencia, en la incidencia? Tenemos muchos casos, si nos vemos 5, 10, 20 años atrás, ¿esos casos se han incrementado? ¿Son más o menos los mismos? Nosotros, en relación con el mundo, estamos como en una, digamos que en un nivel promedio. Promedio tenemos más o menos de una incidencia de 100 a 110 por 100.000 por año. Esa incidencia, más o menos, la incidencia a nivel mundial está entre 80 y 200.000. Y la prevalencia también es, digamos que es promedio, estamos más o menos en 16 a 20 por 1.000. Es decir, en personas mayores de 50 años. En los estudios que se han hecho en epidemiología, Colombia es de los pocos países de Latinoamérica que tiene estudios epidemiológicos en ataque cerebrovascular bien hechos. Los otros países son Argentina, Chile, México y Brasil. Entonces estamos en la media mundial, pero revisando históricamente, ¿se ha incrementado? Se ha incrementado. O sea, la tendencia, no solamente de Colombia, sino la tendencia mundial en el mundo es que se está incrementando. La razón es por esa variable no controlable, ese factor que se llama edad. Como dije, la edad de prevalencia más alta es 60 a 70 años. O sea que los que entran al sexto piso o a los que entramos al sexto piso empezamos a cotizar para esa variable no controlable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de llegar ahí, empezar a controlar los otros factores de riesgo, que son los que pueden modificar la ocurrencia o no del ataque cerebrovascular, porque con la edad y la genética no podemos hacer nada. Claro. Bueno, vamos ahora a Itagüí, allí se encuentra Mónica Díaz. Buenas tardes, Mónica, bienvenida. Buenas tardes, doctora, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Felicitarlos por ese programa tan bueno. Mil gracias, Mónica. Les pregunto, mira, yo primero sufría mucho dolor de cabeza, o sea, tenía los mismos síntomas que da cuando da un ataque cerebrovascular, ¿cierto? Me hicieron muchos exámenes y me hacían examen y todo me salía bueno. Luego me hicieron una ecografía de tiroides, ahí me descubrieron que tenía una arteriosis de Takayasu. Con esa arteriosis yo siento los mismos síntomas que se dan cuando hay un ataque cerebrovascular. ¿Será que por esa arteriosis le puede dar también un ataque cerebrovascular? Mónica, ¿cuántos años tienes? ¿Me recuerdas, por favor? 31. Muy bien. Muchas gracias por tu llamada. Es un caso diferente al anterior, pero hay un común denominador. Las personas que sufren de dolor de cabeza, de migraña, cefalea tensional, siempre tienen ese temor, doctor, ¿será que me va a dar un ataque cerebrovascular? ¿Hay una relación directa entre eso? Otro de los factores de riesgo para ataque cerebrovascular de menor impacto, pero que no se puede desconocer, son las enfermedades de tipo psicológico, básicamente la depresión y la ansiedad, y la migraña, los dolores de cabeza de tipo migrañoso que tienen un componente vascular. Entonces, por esa relación en la fisiopatología de la migraña, de la depresión y la ansiedad, las personas que tienen en conjunto esas tres cosas tienen más vulnerabilidad, o sea, compran más boletas para un ataque cerebrovascular. En ese caso, lo que habría que modificar es lo que se puede modificar. O sea, prevenir, hacer profilaxis de la migraña, o sea, hacer buenos tratamientos de la migraña que controlen los ataques y controlar la depresión y controlar la ansiedad, que se puede hacer con medicamentos, pero también se puede hacer con psicoterapia, o sea, enseñanza de estilos de vida y de control emocional adecuados, que eso lo hacen los psicoterapeutas, los psicólogos, básicamente.
Aquí empezamos. ¿Iba a decir algo, doctora? Sí, qué pena. Y específicamente la enfermedad de Takayasu que tiene Mónica, ¿también la podría predisponer a un ataque cerebrovascular? Es decir, la enfermedad de Takayasu es una enfermedad inflamatoria de unas arterias, especialmente arterias grandes de grandes vasos de la aorta y del cuello y de los miembros superiores. Eventualmente se puede afectar las arterias que van hacia el cerebro. Entonces, obviamente, ella tiene más riesgo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es controlar la inflamación de esas arterias, hacer un buen tratamiento. Usualmente este tratamiento lo hacen los reumatólogos, bien hecho de la inflamación de esas arterias. Y si se requiere hacer ya otro tipo de intervenciones, pues dependiendo de la estrechez que tengan las arterias, pues hacerlo tempranamente. Ella necesita estar en control permanente con sus médicos. Hemos insistido varias veces y lo desarrolló perfectamente el doctor Pineda, que el asunto de la edad es un factor no modificable para este tema, pero también dijimos desde un comienzo que, ojo, que puede dar a cualquier edad. Usted ha visto pacientes con ataque cerebrovascular de edades muy tempranas, y se lo pregunto porque como tengo hipertensión, diabetes, el niño es de 10, 12, 15, 17 años. Casi siempre cuando ocurre un ataque cerebrovascular en personas jóvenes es secundario a malformaciones o a enfermedades inflamatorias del corazón. Generalmente valvulitis o valvulopatías o problemas de cualquier alteración congénita del corazón. Entonces, ese tipo de ataque cerebrovascular se llama embólico o cardioembólico. Con eso se quiere decir el problema proviene del corazón. O personas como en el caso de la paciente que nos llamó ahora, que tienen enfermedades inflamatorias específicas de ciertos vasos o generalizadas, como ocurre con el lupus eritematoso sistémico y en general las enfermedades serias del tejido conectivo, que son enfermedades inflamatorias de varias partes del cuerpo, incluyendo los vasos sanguíneos. Eso se llama vasculitis o arteritis, que ocurre especialmente en mujeres jóvenes. Muy bien, doctor. Él es el doctor David Pineda, recuerden que es neurólogo y está acá hoy en esta tarde con nosotros para hablar del ataque cerebrovascular. Vamos a un corte institucional y regresamos con este interesante tema. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín con espacios llenos de vida. Nuestra nueva Medellín tiene 20 unidades de vida articulada UVA. Son nuevos espacios públicos creados en los barrios por el actual gobierno para la cultura, el deporte, la participación y la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. ¿Ya sabes cómo llegar a la nueva sede del Canal Parque Gabriel García Márquez? Es muy fácil. El canal está ubicado en el barrio Villa Carlota, Comuna 14. Si vienes en bus desde el centro de la ciudad, las rutas 132 y 133 del Poblado te dejarán en la puerta. Por la avenida del Poblado tendremos un acceso y te sirve cualquier ruta que pase por allí. Si estás en metro, podrás darte la caminadita desde Industriales y Poblado, ya que estamos en la mitad a solo 20 minutos. Pero si lo tuyo son los pedalazos, el sistema Encicla te ofrece estaciones que te dejarán en la estación Primavera, la estación más cercana. Estamos en la carrera 43F, número 1860. Ya falta poco para que puedas disfrutar de esta nueva casa. Tu casa, la casa de todos. Este fin de semana en la Copa Telemedellín de Ultimate, Euforia de Bogotá ante Giro de Medellín. El viernes a las 4 de la tarde y el sábado a la misma hora, Euforia frente aquí. Desde la Unidad Deportiva de La Floresta, somos deporte, somos Ultimate, somos Telemedellín. Y aquí te ve. Cuando me fui a vivir con él era muy celoso, yo no podía salir, él me encerraba, empezaron los problemas.
Bueno, y hoy como todos los días tenemos un mensaje de salud en el hogar. Nos recuerda que hacer cambios pequeños en nuestro estilo de vida, por ejemplo, en actividad física, en cambios nutricionales, tratar de comer mejor, hacernos los controles y los chequeos médicos periódicamente, tienen grandes resultados y grandes beneficios para nuestra salud. Vamos con otra llamada y están muy activos nuestros televidentes y está en Bello Georgina Tobón. Buenas tardes, Georgina, ¿cómo te va? Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Doctora, una llamadita para una preguntita para el doctor. Tengo una hermana de 50 años, sufre mucho de la migraña y ella consulta y solamente le mandan calmantes y no le dan unos dolores de cabeza demasiado fuertes y en ocasiones se le encalambra la parte del cuello o se le encalambra todo el brazo o la mano. Y en estos días tuvo un desmayo en el trabajo y no, pues como que no le pararon como muchas bolas. Entonces a ver si ella está propensa a la cuestión esa del cerebro. Ataque cerebrovascular. Eso, sí. Muy bien, Georgina, muchas gracias. Doctor, 50 años y una migraña pues no muy bien controlada por lo que nos cuenta. Este tipo de migrañas que persisten en personas de más de 50 años hay que ponerles atención, hay que hacerles un buen tratamiento profiláctico. Ya cuando la migraña se vuelve muy frecuente, o sea, muy frecuente quiere decir hay más de 1 o 2 ataques en un mes, necesariamente hay que dar medicamentos que estabilicen los vasos sanguíneos y que estabilice el control nervioso de las arterias del cerebro. Hay medicamentos que hacen eso, además de algunas medidas en los hábitos de la persona, como el ejercicio físico, la alimentación adecuada. Todo eso permite prevenir la aparición de las crisis migrañosas y disminuir el riesgo de un ataque cerebrovascular, que como dije es comprar unas boletas más que lo que compran otras personas que sufran de esto. En el caso de la migraña estamos hablando de unas 15 a 20 boletas más de tener un ataque cerebrovascular en la medida en que va avanzando la edad. O sea, para ella recomendable una cita con neurólogo, que no solamente se le trate el dolor cuando le da, sino el resto de los días para que no le den las crisis. Hay que hacerle una profilaxis adecuada de la crisis migrañosa y no estar tomando analgésicos y mucho menos abusando de analgésicos, porque a veces lo que hace la persona es consumir analgésicos que venden en el supermercado y que a veces tienen, como usted sabe, doctora, tienen ergóticos o tienen cafeína, que son sustancias vasoactivas, que aunque el riesgo es un poquito menor, también si sumamos riesgo, esto va a terminar en un ataque cerebrovascular. Nos gusta mucho que nos llamen y que aprovechen la presencia de los especialistas que nos acompañan en Medellín Ciudad Saludable, pero recuerden que si van a participar, nos hacen un favor, le bajan el volumen al televisor y nos escuchan por el teléfono. Orlando Ortiz, en Santo Domingo. Orlando, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Yo le quiero preguntar al doctor que debido a tanto suicidio, personas pues que se le tiran al metro y se tiran de todas partes, eso tiene que ver, por ejemplo, un susto, un problema económico, deudas, también puede darle a uno ese tipo de enfermedades en el cerebro o influir en un ataque al corazón. Muchas gracias. O sea, los estados emocionales también influyen. Sí, los estados emocionales, como dije ahora, la depresión, la ansiedad, sumado al sedentarismo, o sea, trabajos que aumenten el nivel de esas alteraciones emocionales, suman riesgo para tener un ataque cerebrovascular. Entonces, digamos, hay unas ocupaciones en donde el riesgo se aumenta, sobre todo si aparece hipertensión, si aparece diabetes, si aparece obesidad. Esas, digamos, ocupaciones son, por ejemplo, conductor de servicio público. Es una ocupación por sí de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque la persona permanece todo el día sentada y permanece metida en un tráfico con toda la ansiedad que el tráfico genera. Obviamente, si eso ocurre como hacemos nosotros, 1 o 2 horas al día,
no es mucho problema, pero si es 8, 10, 12, 14 horas al día, sí es bastante problema. El otro trabajo de riesgo son las personas que tienen que atender público. La persona que atiende público, que está enfrentada al estrés de los otros detrás de una ventanilla, que está todo el día sentada frente a un computador, que tiene que manejar dinero, esa persona también. De taquillas, de bancos. Todas esas personas, por su sedentarismo, si tienen hipertensión, si tienen obesidad, también están acumulando riesgo. Doctor Pineda, advertíamos al comienzo del programa que una atención oportuna, rápida, ojalá en las primeras 2 o 3 horas era clave para hacer el tratamiento adecuado, pero es posible identificar como comportamientos, síntomas, acciones que uno diga, aquí puede estar sucediendo un ataque, corro ya para urgencias. ¿Cuáles son esos síntomas o esas señales? Sí. Con el ataque cerebrovascular mejor es prevenirlo, pero si ya no lo pudimos prevenir, ya ocurrió el ataque, entonces lo importante es identificarlo lo más pronto posible, porque los neurólogos tenemos 3 horas y media para rescatar ese cerebro. 3 horas y media es un tiempo muy corto. Si ya no lo podemos hacer, hay otras 2 horas adicionales en el caso de que el ataque sea de una arteria grande, que ahí podemos entrar, podemos generalizando, pueden entrar los radiólogos o los cirujanos intervencionistas endovasculares con sondas para sacar el coágulo que está tapando la arteria. Pero eso solo si son arterias grandes, si son arterias pequeñas no se puede hacer nada. O sea, estamos hablando de 3 horas y media a máximo 6 horas. Por eso lo importante es detectar los síntomas lo más temprano posible. ¿Cuáles síntomas? Que alguien se quede paralizado súbitamente de un lado del cuerpo, o que alguien pierda la capacidad de hablar súbitamente, o que no entienda lo que le están diciendo. Y eso solo o eso acompañado de parálisis, por ejemplo, del lado derecho, o que la persona se quede ciega de un ojo, así de manera súbita, sin que tenga ningún otro síntoma y que tenga más de 50 años. Entonces, todos esos son síntomas focales que deben hacer pensar en un ataque cerebrovascular y hay que llevar a la persona lo más rápido posible a un servicio de urgencias de 4º nivel. La mayoría de los hospital grande. Un hospital grande. Sí, un hospital grande. Todos los hospitales grandes, incluyendo nuestros centros de práctica, o sea, la IPS universitaria de la Universidad de Antioquia y el Hospital San Vicente Fundación, tienen equipos de intervención para ataques cerebrovasculares, que incluyen neurólogos, pero es un equipo interdisciplinario. O sea, hay que correr, que no pase lo que ocurre, no, es que le dio a las 11 de la noche, acostemos lo que él mañana amanece mejor, y ahí se van las 6 horas que necesitábamos, que eran las que se deben utilizar para salvar ese cerebro, como dice. Lo mejor son 3 horas y media, o sea, que al paciente ojalá esté en 15 minutos, 20 minutos, máximo media hora en la puerta de un hospital de alta complejidad, o un hospital grande. Perfecto. Muy bien, vamos ahora a Copacabana. Allí se encuentra Inés Fernández. Buenas tardes, Inés. Bienvenida. Buenas tardes. Tengo 46 años. Me dio hace 3 años un ACV. Pero sufro de calor intenso al lado izquierdo. ¿Qué puedo hacer? Si el doctor, el neurólogo, lo felicito por su programa. Gracias, Inés, por su participación. ¿Puede ser una consecuencia permanente ese calor que ella dice sentir? En el caso de doña Inés, ya pasamos al siguiente etapa. Ya ocurrió, ya dejó unas secuelas. Esas secuelas ya son más difíciles de corregir. Ojalá no llegásemos a ese punto. Pero aún en ese punto podemos hacer cosas. Ya ese es un tratamiento sintomático y de rehabilitación. Entonces, doña Inés debería, a través de su sistema de seguridad social, estar vinculada a un programa de rehabilitación que le permita mejorar la funcionalidad del lado del cuerpo que está paralizada, que le permita mejorar su habla y con los médicos darle medicamentos que permitan
controlar otros síntomas, otros malestares que son usualmente producidos por el daño cerebral que ocasionó la falta de sangre en esa región del cerebro. Doctor, ¿cómo es el diagnóstico de una persona con un ataque cerebrovascular? ¿Cuáles son los exámenes o es clínico básicamente? El diagnóstico inicialmente es clínico, es lo que llamamos síndrome neurovascular y ese es el trabajo que en que debemos estar entrenados los médicos y pues bueno, y en lo que estamos entrenados los neurólogos en identificar esto es un síndrome neurovascular. Y después de tener eso con claridad, llenamos unas escalas, con esas escalas determinamos la severidad de ese ataque cerebrovascular y apenas lo hacemos, inmediatamente tenemos que disponer de exámenes de neuroimágenes, básicamente una tomografía axial computarizada o preferible una resonancia magnética del cerebro para tomar decisiones. Ese paciente lo llevamos a una intervención farmacológica que se llama trombolisis, con un medicamento que licúa, disuelve el coágulo que está tapando la arteria, o lo mandamos a tratamiento endovascular con los equipos de intervención endovascular. Pero eso lo tenemos que hacer en menos de una hora, hora y media. Si ya se nos pasa ese tiempo, es posible que ya no podamos rescatar ese cerebro. Recuerden, volumen del televisor abajo y nos escuchan por el teléfono y nos rinde más y nos va mejor. Yolanda Velázquez en Belén. Yolanda, buenas tardes. Aló. Hola Yolanda, te estamos escuchando. Gracias, buenas tardes. Mira, para hacerle una pregunta al doctor, a mí me dio un aneurisma cerebral, pero yo quisiera que me explicara si aneurisma cerebral es lo mismo como un derrame cerebrovascular. Un ataque, sí. Muy bien. Gracias, muy buena pregunta. Porque porque estábamos enfocados al ataque cerebrovascular isquémico, también llamado trombótico o embólico, dependiendo cómo ocurra, que es el 80% de los casos, pero queda un 20% de los casos que lo que ocurre es que se rompe una arteria del cerebro. El porcentaje menor de esos ataques cerebrovasculares son producidos porque se rompe una arteria que está en la superficie del cerebro, en la parte de las meninges que cubre el cerebro. Eso se llama hemorragia subaracnoidea. Y la causa más frecuente de las hemorragias subaracnoideas son las rupturas de los aneurismas. Los aneurismas son malformaciones, unas especies de bombitas que se van formando en los sitios donde doblan las arterias, en los codos, se podría llamar, las arterias son como unos tubitos y tienen unos codos, en esos codos, por el golpe del impulso sanguíneo, si la pared está débil, ahí se empieza a salir, una bombita. Y esa bombita va creciendo y eventualmente se puede romper. Hay factores genéticos que predisponen a esto, o sea que una persona que tiene antecedentes familiares de aneurisma en la familia tiene más boleticas para tener aneurisma. Entonces, el aneurisma, mientras no se rompa, generalmente no da ningún síntoma. El síntoma de que un aneurisma se rompió, ya la doctora Fanny Isabel lo decía, es que dé un dolor de cabeza lo más horrible del mundo. Nosotros le llamamos a eso dolor de cabeza en estallido o en explosión, porque el paciente lo describe así: se me explotó la cabeza. Y más aún si eso se acompaña de pérdida de conocimiento o de crisis epilépticas en alguien que nunca en su vida había sufrido eso. O sea, un dolor de cabeza, la persona perdió el conocimiento o empezó a convulsionar y se despertó con un dolor de cabeza que no es capaz de soportar. Debemos pensar que la persona tiene un aneurisma. Eso es una urgencia neuroquirúrgica. O sea, hay que llamar urgente a un neurocirujano que intervenga a la paciente, porque no hay otra alternativa. En ese caso, la alternativa es intervencionista y hacerlo lo más rápido posible. Muy bien. Tenemos otra llamada, qué buena participación el día de hoy. Olga Costa, ella se encuentra en Guayabal. Buenas tardes, Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, mi madre, yo tengo las secuelas por mi madre,
porque ella sufrió un derrame cerebral, entonces yo vengo sufriendo de depresión y se me están olvidando mucho las cosas. Entonces en este momento tengo una crisis y vi el programa y me llamó mucho la atención, me parece estupendo, y ese doctor y ustedes, todo, la claridad con que le dice a uno las cosas. Entonces en este momento yo quisiera saber, me están aplicando para un derrame cerebral que tuvo un espasmo hemifacial y no tengo como conciencia de dónde dejo las cosas, me duele mucho atrás, como al lado del cuello, y necesito saber si debo ir donde un neurólogo o a ver el doctor que me aconseja. A mí me está viendo un psiquiatra, pero yo no empecé el medicamento porque ahí decía que las personas que sufrieran de la presión tenían que estar controladas, entonces yo no he empezado el medicamento hasta ir ante el médico de hipertensión, entonces a ver el médico que me puede ayudar. Muy bien, Olga. Muchas gracias. En el caso de Olga hay dos factores de riesgo grandes que son importantes. Uno es el antecedente familiar, o sea, la vulnerabilidad genética. No nos dijo cuántos años tiene, pero si tiene más de 50 años, sumamos otro factor de riesgo que nos está diciendo que la probabilidad son 4 veces más de tener un ataque cerebrovascular que en la persona que no tiene esos riesgos. Y aparece el otro, que es la hipertensión arterial, que suma también 4 veces más. Entonces, si una persona está en esas condiciones, necesariamente lo ideal es que esté en un programa de control de presión arterial. Esos programas deben ser proporcionados idealmente por su EPS, por el Sistema de Seguridad Social, en donde la persona le estén controlando la presión y le estén enseñando, la estén educando en control de los factores de riesgo, en llevar una vida saludable, en tener hábitos de vida saludable, que es lo importante, lo más importante para prevenir el ataque cerebrovascular y hacerle trampa a los factores de vulnerabilidad genética y a la edad. O sea, llegar a ser unos viejos saludables, unos viejos con salud. Bueno, antes de ir al siguiente corte, los dejamos con un video en donde otro neurólogo, el doctor César Augusto Franco Ruiz, nos va a repasar los síntomas de alarma para recurrir inmediatamente a urgencias, porque nos puede estar indicando que el paciente puede estar sufriendo un ataque cerebrovascular, y además repasándonos la importancia de ese tratamiento oportuno, de ir lo más pronto a un servicio de urgencias, a una institución de 4º nivel, es decir, a un hospital grande que tenga todos los especialistas. Los signos que pueden presentarse cuando estamos frente a un ataque cerebrovascular tienen una característica, son de inicio brusco, abrupto, súbito, de un momento a otro. ¿Qué se pueden presentar? Síntomas neurológicos, debilidad, falta de fuerza, brazo, pierna, especialmente en un lado del cuerpo, pérdida visual por uno o ambos ojos, un dolor de cabeza intenso, el peor dolor de cabeza de su vida, sin haber tenido historia de dolores de cabeza, que haya un dolor de cabeza brusco, eso puede ser un ataque cerebrovascular. Pérdida de la capacidad de entender o de expresar lo que se quiere decir, puede ser un ataque cerebrovascular. Pérdida del equilibrio o de la coordinación motriz de manera brusca. Es muy importante reconocer estos signos, síntomas de un posible ataque cerebrovascular, porque contamos con poco tiempo. Poco a poco van empeorando los síntomas, que inicialmente pueden ser menores, pero pueden convertirse en mayores. Puede hincharse el cerebro, puede llevar incluso a la muerte. Entonces es preponderante que se consulte prontamente a un sitio de atención preparado para atender el ataque cerebrovascular. No todos son iguales. Hay algunos que puede quedar, sucedió, da síntomas transitorios, desaparecen estos síntomas y la persona quedó íntegra, no le pasó nada. Hay otros muy graves, como pérdida de la movilidad en un lado del cuerpo, pérdida de la capacidad de entender o de expresar su lenguaje. Depende de la zona del cerebro que se afectó, van a aparecer los signos, los síntomas o el déficit a rehabilitar más adelante. Hay unos factores de riesgo determinados por la presión alta,
el azúcar en la sangre o la diabetes, el sufrir del colesterol o los triglicéridos altos. Hay otras que no podemos modificar, la edad, ¿cierto? Esto es una enfermedad de personas mayores habitualmente, aunque no excluye personas jóvenes que tengan el ataque cerebrovascular. La raza, hay razas, la raza negra, por ejemplo, está más predispuesta a tener ataque cerebrovascular. Y si ya nos ha dado, pues también hay que seguir previniendo esto para que no nos recurra, porque 1 de cada 4 puede volver a repetir. Una vez suceda, la importancia radica en estos signos, síntomas, identificarlos y consultar oportunamente. Hay que recordar, cada minuto perdido es cerebro perdido, tiempo perdido es cerebro perdido. Si perdemos tiempo, perdemos cerebro y queda discapacidad, queda incluso el riesgo de mortalidad. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que tiene en su corazón un gran parque. Nuestra nueva Medellín tiene Parques del Río, un nuevo espacio público para disfrutar en familia, devolverle la vida a nuestro río, el río a la ciudad y a todos sus habitantes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Latina Estéreo 30 años presenta Primer Medellín Salsa Fest con Ismael Miranda, Adalberto Santiago, Yolandita Rivera, Roberto Blades, Oscar Hernández, José Mangual Jr., Roberto Torres. La fiesta de salsa más grande de todos los tiempos. Noviembre 21, Gran Salón de Plaza Mayor. Informes en tu boleta, 444-6300. Se nos agota el tiempo para conversar con el doctor Pineda, pero vamos a aprovechar este par de minutos. Doctor Pineda, ¿puede repetirse un paciente que ya tuvo un ataque cerebrovascular? ¿Puede volver a tener otro? Felipe, sí. La persona que le da un ataque cerebrovascular tiene 8 veces más probabilidades. Más boletas. Más boletas, tiene 8 veces más probabilidades de tener un ataque cerebrovascular que aquella persona que nunca le ha dado. Entonces, como decía el doctor Franco, hay personas que quedan muy discapacitadas. En esas personas, pues, hay que hacer el esfuerzo de controlar los factores de riesgo. ¿Para qué? Para que esa discapacidad no aumente. Y hay otras que, como digo yo coloquialmente a mis pacientes, les salió barata. O sea, les quedan con unas alteraciones leves. Entonces, ese paciente debe tener conciencia de que la probabilidad de que ese ataque cerebrovascular repita y se le vuelva grande es muy alta y que le convendría hacerle caso a la tarjeta amarilla. Yo le digo, a usted le sacaron tarjeta amarilla, no se deje sacar la roja. Claro. Debe controlarse la presión, debe controlar la diabetes, debe controlar el colesterol, debe hacer ejercicio, porque si le repite, que es muy probable, las consecuencias pueden ser desastrosas e incluso puede morir, puede no salvarse, puede quedar en ese ataque, no salir de ese ataque. Doctor, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que lo aprovechamos bastante, qué pesar, porque esta conversación está buenísima, pero lo más importante es que tuvimos muchas llamadas, mucha participación y que los televidentes pudieron aprovechar este espacio tan bueno que usted nos pudo proporcionar. Bueno, me invitan cada vez que quieran. Lo molestamos otra vez porque no hay problema. Además vimos la respuesta a los televidentes y hay muchas inquietudes y la necesidad de mucha orientación y de saldar muchas dudas a propósito de este tema. Gracias, doctor Pineda. Bueno, muchas gracias a ustedes. A ustedes también. Mil gracias por esta excelente participación, por las preguntas tan pertinentes con el tema del día de hoy. Mañana vamos nuevamente a las 11 de la mañana. No olviden esa cita. Vamos a hablar de una estrategia. El programa va a estar buenísimo porque ustedes nos escuchan hablar todos los días de la línea amiga. Pues vamos a dedicar el programa mañana. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y todas las bondades que tiene este servicio de la Secretaría de Salud de Medellín. Entonces, cita 11 de la mañana. Que tengan un feliz resto de tarde. Hasta mañana.